¿Qué ole? ¿Cómo van con sus cosas? Los saludo desde esta que es la cosa que nos lleva a otra. ¿Y hoy de qué les voy a hablar? Hoy quiero iniciar con una pregunta de impacto. A lo largo de su vida, ¿han podido identificar qué elementos les alteran? Dicho de otro modo, ¿han podido saber o han podido constatar cuáles son las circunstancias que les rompen su armonía? Una más. A lo largo de su vida, en algún momento se han visto en la necesidad de identificar las cosas que alteran su forma de vivir. Son buenas preguntas, ¿no? Pienso que a lo largo de nuestra vida, en cierta búsqueda o un autodiagnóstico, llegamos a esas situaciones en las que estamos buscando siempre una respuesta a algún evento, a algo que derivó quizá en alguna consecuencia que no quisimos o que no queremos. Y esta idea, este concepto, vamos a llamarlo así, me surgió después de la última intervención. La intervención pasada, donde les platicaba cómo es que en ocasiones nos contamos una historia y andamos por la vida con esa historia como bandera. Le decimos al mundo que somos de cierta manera, ¿no?, por una historia que nos contamos o nos inventamos. Pero retomando el tema de hoy, lo he titulado Los estados de alteración. Suena un poco fantástico, ¿no? Suena incluso ficticio. Pero el concepto por sí mismo, indagando y tratando de aterrizarlo para platicarlo, descubrí que hay ramas, ¿no? De hecho, muchas materias de estudio, como por ejemplo la química o la física, traen el fundamento de algún estado de alteración. Y por ejemplo, el concepto más esencial de un estado de alteración es cuando un elemento puede estar en su manera más pura, entra en contacto con otro cuerpo u otro elemento y lo modifica. Ahora, el que lo modifique puede ser con una consecuencia positiva o negativa, ¿no? Eso ya dependerá de la circunstancia o situación o incluso el objetivo de tal elemento. Para explicarlo de otra manera más simple, el agua potable, sabemos que si le agregamos sal, ¿sí?, es casi bebible, ¿no? Pero no en grandes cantidades. Si le añadimos detergente, definitivamente no es potable. ¿Sí? Quiere decir que el agua entró en contacto con otro cuerpo, la alteró, la modificó y se vuelve un agente nocivo, por ejemplo, para nosotros al momento de consumirla. Mientras el agua no entre en contacto con algún agente que la contamine, la podemos seguir bebiendo sin ningún temor a enfermar. Entonces, de alguna manera eso explica que existe
la alteración a algún elemento. Ahora, llevando ese concepto a nuestra forma de vida, a nuestra visualización de las cosas, a nuestro comportamiento, ocurre lo mismo. En nuestra jornada diaria, en la tuya, en la mía, a partir de que despertamos y comenzamos a generar las primeras acciones para el paso del día, tenemos una rutina o nos hacemos de una rutina, la cual pues decidimos seguir ya sea al pie de la letra o nosotros readministramos de manera que nosotros sepamos que podemos cumplir con nuestra jornada. Es decir, desayunas, te bañas, te vistes, te preparas para salir a trabajar, vas a trabajar. Dentro del trabajo hay otra rutina, cumples con los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa rutina tiene que acabar de manera fructífera para estar de alguna manera en armonía con lo que tenemos planeado o programado. Pero ¿qué sucede cuando en nuestra jornada simple, en nuestra jornada básica, de repente, por ejemplo, en el trayecto del trabajo, el metro se atasca y se atrasa el horario y llegas tarde y altera toda la agenda de tu jornada, ¿sí? Ese momento se convierte en un agente que altera el estado de tu percepción de lo que estás viviendo. ¿Qué sucede después? Hay dos alternativas. La primera es, libras ese obstáculo y cuando lo libras te olvidas y continúas con tu vida normal, o lo que nos ocurre la mayor parte de las ocasiones es que no dejamos el conflicto donde está, no lo superamos en el momento que se debe, o quizás sí, pero traemos arrastrando y arraigado el descontento de esa situación. Esa consecuencia se vuelve parte de nuestro andar en nuestro día a día y en ocasiones puede durar más de un día, puede durar un mes o puede durar años. ¿Por qué? Porque se instala y se aloja ese recuerdo en nuestra memoria. Entonces, con estos dos ejemplos, el del agua y el del trayecto, es que quiero dar a entender que estamos sujetos al fenómeno de vivir con una armonía rota a partir de un evento que contaminó nuestro estado, vamos a llamarle nuestro estado zen, nuestro estado de balance, nuestro estado en el que estamos habituados a vivir y a convivir con el resto de las personas. Está interesante, ¿no? Ahora bien, estos eventos significan que también podría ser una respuesta a la adaptación de las circunstancias que nos van precediendo, ¿no? De alguna manera, el humano, ¿no? Más bien los seres vivos, tenemos que aprender a tomar diferentes rumbos y a superar diferentes obstáculos según se nos presenten. No podría decir que todos aprendemos eso en la misma, con el mismo ritmo, ¿no? Me atrevería a compartirte que de manera personal, yo a mis más de 40, estoy entendiendo o reentendiendo esa situación, ¿no? ¿Cómo libras un estado de alteración? ¿Cómo entiendes que estás alterado? ¿Sí? Y cómo lo más complicado es
¿Cómo puedes llegar a una solución para reprogramar aquello que te alteró? Ahora, ¿a qué me refiero con reprogramar aquello que te alteró? Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo del agua. Si al agua le aplicaste detergente, difícilmente la vas a recuperar, ¿sí? Tienen que pasar muchos años y muchos transcursos para que el agua se purifique, y tiene que pasar por diferentes filtros para deslindarse de aquello que la contaminó. Igual, si es agua salada, a lo mejor ya existen tecnologías para desalinizar, pero aún así se requieren de otros elementos, se requiere de otra energía, se requiere de otros procesos químicos, quizá controlados por el hombre, desarrollados por la misma sociedad, para desalinizar el agua. Entonces, regresar a un estado puro, quizá se puede, pero se requieren muchos elementos que colaboren para esa, vamos a llamarle, para sanar a ese elemento. Ahora, poniendo ese ejemplo en un aspecto personal, también ocurre con nosotros lo mismo. Podríamos llegar a nuevas conclusiones y a nuevas soluciones para tratar de curarnos, vamos a llamarlo así, y tratar de reentender y de reinterpretar aquello que nos hizo modificar nuestro estado de balance. Y en ocasiones va a ser necesario comunicarnos con alguien más, con alguien de mayor sabiduría, con alguien de mayor experiencia quizá. A lo que voy es que, de alguna manera, si no podemos solos, sí tenemos que tener cierto apoyo para poder tener esa reinterpretación de ese restablecimiento de esa alteración a la que fuimos expuestos. Para concluir la charla, quiero compartir un testimonio personal. Fíjate que a finales del 2022, el año pasado, justo más o menos por allí de las fechas del Mundial, entre mi hermano y yo decidimos reducir el consumo del café. El contexto general es que decidimos reducir el consumo del café por el costo. Comprábamos una lata de, creo que es de 2 kilos al mes. Pero eso lo vinimos haciendo a partir del inicio de la pandemia. En ese momento que todos estábamos aislados, pedíamos una lata de café al mes. Pero ya de manera personal, yo soy un ávido consumidor de café. Y es un hábito que tengo arraigado desde mi niñez. Y es un hábito que se construyó desde casa. En la familia siempre hemos bebido café. La abuela, desde mi abuela, vamos, voy a mencionar las personas con quien más conviví y se forjó ese hábito. Desde mi abuela y mi madre consumíamos café de manera regular, ¿no? Después del desayuno, después de la comida, después de la cena, viendo la tele, no se diga cuando habíamos que pintar la casa o hacer modificaciones, porque el café era lo que nos mantenía pues entretenidos o nos ayudaba a estar entretenidos. Vamos, de alguna manera, beber café nos acompañaba en nuestros momentos de actividad, ¿no? Y el café siempre ha sido una gran compañía en la familia. ¿Qué sucede cuando elimino, ¿no?, el consumo del café? Bueno, debo de mencionar que durante la pandemia, desde la pandemia hasta acá, estamos hablando de los últimos 2-3 años, mi consumo de café se disparó a casi 3 litros diarios, ¿sí? Pero en mi contexto mental era algo natural, ¿no?
¿Por qué? Porque yo asimilo el café como parte de mí, como parte de mi estado elemental, vamos a llamarlo así. Cuando comienzan a pasar los días con el bajo consumo del café o nulo consumo del café, en mí empieza a surgir una insatisfacción donde comienzo a notar que me hace falta una bebida caliente para acompañarme durante la jornada de oficina. Y entonces decido reemplazarlo por un té. Ya con esa comezón quieta y con el paso de más días, comienzo a notar los síntomas de la abstinencia, ¿no? Empiezas a estar molesto, ¿no? Empiezas a querer buscar cómo reemplazar el café, ¿no? Pero donde más me doy cuenta que el café estaba alterando mi organismo es cuando comienzo a volver a sentir lo que mi cuerpo me comunicaba. Y mi cuerpo me comienza, o no me comienza, más bien yo comienzo a percibir y a escuchar lo que el cuerpo dice. Comienzo a sentir que ya son más las horas, que ya se sienten más las horas de estar sentado, que ya se siente más el cansancio de estar encorvado frente al ordenador, que ya se siente más el desvelo, ¿sí? Ya, por ejemplo, ya no me dormía tan tarde, ya no me desvelaba, ya a las 10, 11 a dormir, ¿sí? Comienzo a sentir nuevos padecimientos, ¿no? Que al final son las sensaciones naturales del organismo. Pero no era consciente de ello. Estamos hablando que es un hábito que estaba firme, ¿sí? Firmemente arraigado a mis costumbres y por consecuencia también a mi pensamiento y perspectiva, ¿sí? ¿Qué sucede con el café? Ya con estos ejercicios de conciencia comienzo a recordar cosas que, por ejemplo, me decían los médicos en algunos exámenes que me llegué a hacer hace unos años. Comienzo a recordar cosas que en su momento un nutriólogo me comentó del café, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí no era una prioridad hasta ahora. Y entonces comienzo a distinguir que efectivamente yo vivía en un estado de alteración, ¿sí? En el cual el café contribuía con mis sensaciones y experiencia de las cosas a las que estaba habituado. Entonces, el desvelo, por ejemplo, aguantar hasta los 2, 3 de la mañana programando, siempre era acompañado de una taza de café. Las largas jornadas sentado frente al ordenador, 8, 10 horas, 12 horas, ¿sí? Eran porque estaba acompañado por una taza de café. El aguante o la resistencia de no comer a una hora definida, sino de brincarme los alimentos porque no tenía esa sensación de hambre, era porque de alguna manera yo estaba desensibilizado y el café surtía su efecto de enmascarar o de anestesiar lo que mi organismo me estaba tratando o me estaba comunicando a diario, ¿sí? Este ejemplo quiero también que sea este aporte a este tema, ¿sí? Muchas veces, en la mayoría de nuestros momentos, no estamos conscientes de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, ¿sí? Creemos que lo que hacemos
es normal. Ahora, para concluir, ¿qué sería bueno poner en práctica para estas circunstancias? Te puedo decir que quizá una buena solución temporal para explorar o experimentar es una desintoxicación, una abstinencia consciente de algo que tú notes, de algo que tú quieras eliminar o restar de tu día a día. Pero no pensando en que hoy voy a dejar, hoy voy a eliminar esto, ¿no?, para sentirme bien. Esa es una consecuencia. Más bien, hazlo para experimentar cómo te sientes sin eso. Es una forma diferente de abordarlo. El objetivo es el mismo. Solo hay que cambiar el pensamiento. Pero bueno, para no hacer la charla ya más extensa, eso es todo lo que puedo aportar el día de hoy en el testimonio de hoy. Se me hizo interesante. Y esto va acompañado de las historias que nos contamos. Entonces, si no has tenido oportunidad de ver la intervención pasada, vela y luego te chutas esta. Yo soy Uriel y me despido. Nos vemos en la próxima.